Bien mirada la cosa no tendría más importancia, la cosa de las ideas, si esto no tuviera repercusión en la política y en nuestra vida ordinaria. No es un mero juego de princesitas, meramente un pasatiempo, sino que es una cosa muy seria. Me refiero al problema de las ideas y de los conceptos que generalmente en el uso ordinario del lenguaje estamos mezclando de una forma totalmente ambigua y confusa. Esto genera una serie de problemas sin precedentes que pueden dar lugar a multitud de incomprensiones por parte de los hablantes. Ha habido en el siglo XX un movimiento muy interesante, creo, que es el de la filosofía analítica. El positivismo lógico se desarrollaría posteriormente hasta llegar a su suerte final de neopositivismo, desarrollado sobre todo en las escuelas de Cambridge y de Oxford. Pero habría que remitirnos ya anteriormente a Ockham y a Hume para ver el problema que planteaba pues, las ideas. Por supuesto, Kant, con ese análisis que hace brillante en la crítica a la razón pura de las ideas de Dios, alma y mundo. Pero lo que voy ahora a comentar es cómo generalmente en campañas de tipo incluso político se puede dar a los ciudadanos, a los individuos concretos, una visión mediante un flatus vocis como puede ser la emisión de la palabra o de la idea comunismo o libertad proferido actualmente en el 2021 ante la campaña electoral en Madrid, que tiene repercusiones en toda España. España, a su vez, una idea muy compleja. Claro, cuando alguien dice comunismo o libertad, está no solo diciendo casi pues una afirmación disyuntiva en la cual pues solo puede darse o el comunismo o la libertad, como si el comunismo impidiese la libertad y la libertad el comunismo. Y además, al mismo tiempo, se incurre en una petición de principio como si fuera posible el comunismo o como si fuera posible también la libertad. Esto nos hace plantearnos pues multitud de problemas que plantea el uso ordinario del lenguaje. Estamos constantemente cambiando, alterando pues la semántica de las palabras, de las ideas. Esto, claro que conlleva a una confusión lógica de lo que llamamos el habla ordinaria. Ahora bien, si por comunismo hemos de entender algo, hemos de decir ya aquí claramente que no entendemos nada. Primero porque no hay ningún partido que no intente ser, en principio, colectivo. Y ese es su empeño, que todo el mundo le vote. De hecho, el Partido Popular es popular. La idea de izquierda también se las trae. Y la idea de felicidad, la idea de paz, etc. En síntesis, una de las tareas principales que tiene el que se dedica a la filosofía, al taller de las ideas, es ver el grado mítico que tienen estas eidos, estas esencias, llamadas así por Platón, y sobre todo destruirlas. Destruirlas porque generalmente si hay unas ideas en el ambiente, la mayor parte de ellas, por no decir todas, no hay por dónde cogerlas. El caso de la filosofía es el término tal vez propuesto por Pitágoras, en el cual pues el amor a la sabiduría no sabemos lo que es, porque no sabemos ni lo que es el amor, ni sabemos lo que es la sabiduría. Así que
si vamos ejercitando en el uso filosófico de estas terminologías e intentamos dar más luz, advertimos que la filosofía estaría enfocada no tanto a descubrir nuevas cosas, a descubrir o a crear, como diría Deleuze, que también, nuevos conceptos, sino también, sobre todo, a frenar, a refrenar el uso fraudulento que se suele hacer de términos como también educación, claro. La educación que cada uno de nosotros utiliza en su habla ordinaria, hasta luego, poco tiene que ver muchas veces con el educere, sacar de dentro, ya que no sabemos en qué consiste sacar de dentro. La misma idea de felicidad, o sobre todo, ¿no? Yo creo que la más importante sería la de, además de ser, la idea de ser y la idea de cambio, la idea de Dios, sería una de las ideas culminantes que más consiguen equivocarnos y que más daño, pero también más beneficio podemos sacar de la historia de la filosofía. Por una razón, porque cuando el que estudia las ideas trata de averiguar sobre ellas, da cuenta de el embrollo con el cual se encuentra, ya que esa idea de Dios no tiene ya no solo existencia, sino esencia, porque está compuesta de atributos que son incomposibles entre sí. Esto lo advirtió Holbach, lo advirtió Epicuro, y lo han advertido pues la mayoría de las corrientes que se han dedicado a ello, no así las católicas o las, digamos, religiosas, que están empeñadas en que esa idea se mantenga porque están en un plano trascendente que a su vez nos lleva a lo sobrenatural, pero no sabemos cómo salir hacia lo sobrenatural y hacia lo trascendente, a no ser que le demos una modulación a esos componentes, a esos términos. Esto nos ha de prevenir de que todas las ideas que constantemente usamos son muy peligrosas. Y así mismamente cuando hablamos de soberanía popular, democracia, democracia no hay por dónde cogerla porque claro, el pueblo, el gobierno del pueblo, pues el pueblo no es una entidad de simplicidad, no es una unidad de simplicidad como tampoco Dios lo era. Y esto nos da cuenta del peligro que corremos al usar, sobre todo en los debates, debates que tanto éxito tienen en las televisiones públicas y que sin embargo pues pocos suelen pararle los pies al interlocutar en la dialéctica de las ideas y advertir que cuando se considera el liberalismo, pues la palabra liberalismo o neoliberalismo, como si se dijera algo, ¿no? O sea, no sabíamos nada de lo que es el liberalismo, a no ser que lo hagamos un concepto, es decir, que digamos, liberalismo es lo que dice Adam Smith, tal, o Adam Schaff, no sabemos. Entonces, como no lo sabemos, la gente habla de liberalismo, incluso se llama a sí mismo, en el mejor de los casos o en el peor, neoliberal. Esto tiene unos problemas enormes, puesto que hemos de volver al uso de cómo surgen las ideas, y evidentemente las ideas surgen de los conceptos que una vez que se llevan al máximo, pues se convierten en cosas que nosotros no podemos manejar. Pero al no poderlas manejar, otros nos manipulan. Por ejemplo, lo finito de nuestro campo, de este campo en el cual nos movemos, si hacemos una trascendentalidad de esa finitud, nos inventamos la idea de infinito, pero esa idea de infinito no cabe en nosotros, ¿no? Oyendo al argumento de San Anselmo de Canterbury, o la idea de perfección. Todas estas ideas, la idea de amor, nos ponen siempre en la picota, y nos llevan siempre pues a tener mucha precaución
porque dan origen a confusiones, a errores, como hemos dicho desde el principio. Y así como podemos hablar de las cosas concretas cuando decimos a nuestra pareja o a nuestros amigos, oye, quiero que estés mañana a las 8 y yo estaré allí en la Plaza del Reloj de San Marcelo, en León, o en Cuatro Caminos, en Madrid, en la Boca de Metro, pues no sabemos lo que quiere decir ser puntual, porque puntual es mucho más ambiguo, o con eso de que hay que ser prudente, no lo sabemos. ¿Y esto destruye la filosofía? Yo creo que al contrario, no la destruye, la perfecciona, porque el que ha estudiado la filosofía sabe usar mucho mejor, pues ya no solo el lenguaje, sino la realidad. Y sabe que cuando tiene un programa político, pues dice esto y esto, pero no habla de liberalismo, que es una cosa rarísima, que quiere la libertad. ¿Pero eso qué es? La libertad, cuando cogemos un análisis funcional de la conducta, o cuando cogemos, por ejemplo, la obra de Schopenhauer, que tan pintorescamente se burla de ella, pues le da 1000 vueltas a esa idea para destrozarla totalmente, ¿no? La libertad de ese corcho que está en el mar, que dice ahora podría ir para la derecha, podría ir para la izquierda, podría elevarme hacia el alto, pero es que está totalmente controlada por el ritmo de las ondas marítimas. Esto, como digo, nos hace ser mucho más cautos y nos hace considerar las ideas constantemente, puesto que cuando alguien dice que es psicólogo no se entiende nada, o sea, que trata la psique, pero si luego la psique no existe, o como cuando alguien dice que tiene alma, o es que todo en este mundo está poblado, la misma idea de mundo, está poblado de ideas, y por eso la tarea de la filosofía es enorme, porque no sabemos lo que decimos. Cuando alguien habla de ética y de moral, generalmente incluso nosotros los profesores de filosofía, o cuando los ciudadanos hablamos de esto, pues realmente no sabemos decir nada, porque el otro entiende por ética una cosa muy distinta que nosotros. Y esto, lejos de plantearnos la clausura, es decir, el destierro de la filosofía, nos hace estar todavía mucho más ojo a visor y volver al estudio de las ciencias y de la filosofía, pero sobre todo para refrenar, para tratar de amortiguar los errores lingüísticos, filosóficos que cometemos en iba a decir la comunicación humana, pero claro, eso de la comunicación humana pues lleva pues a un delirio total, porque la comunicación primero no es posible, porque nunca se da, incluso por mucho que se defina que el emisor y el receptor se comunican, pues es una podríamos decir, licencia poética que tiene muy poca relevancia real. Nunca existe esa comunicación. Y cuando hablamos de vasos comunicantes, pues usted miren los experimentos, ahí se produce otra cosa. No se puede decir que haya que los vasos se comuniquen, como decimos que tampoco, lo estamos diciendo ahora, nosotros nos comuniquemos. Primero porque tal vez seamos mónadas leibnizianas y la comunicación sea imposible incluso para nosotros, ya que en cada momento de nuestra existencia en esta ontología procesual estamos hablando de ciento y mil cosas y pensando el pensamiento, también otra idea ridícula. Hablamos de pensamiento, pero es una abstracción de los numerosos, de las numerosas cadenas verbales que se producen en nuestro organismo, no digo en nuestra mente, porque la mente, bueno, pues el que la entienda, pues muy bien, que nos la presente un día. Y de hecho decimos que hemos donado nuestros ojos o los riñones a la Facultad de Medicina, pero nadie se le osaría decir que ha entregado o ha donado su mente o su psique a la Facultad de Psicología, ¿no? Sería una ironía muy interesante. Lo único que podría pues donar serían estos vídeos o los escritos o las grabaciones que tenga
o el testimonio de otros que hablen de él, es decir, de su conducta, que a su vez es muy difícil de poder estudiar, porque la conducta tiene lugar a lo largo de muchos días y de muchos ocultamientos tras las paredes, y entonces eso pues es muy difícil realmente. Y en un 12 de abril, en una tarde bastante aquí templadita, ya que en León hace un frío pues considerable, nada más que decir por el momento en estas ruinas tan preciosas de Villaverde Sandoval, y nada más hasta el momento.